Justo a esta hora recibimos a Gerardo Pérez, licenciado en comunicación y además docente de historia. El tema que nos convoca, mi querida Pilar, queridos televidentes, es precisamente el desembarco de los 33. Y por acá tenemos al primero de los orientales que desembarca precisamente para charlar sobre el tema. Bienvenido, Gerardo, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Saludos para todos los que están en sus hogares. Y bueno, acá estamos, dispuestos a conversar un rato del desembarco de los supuestos 33 orientales. Ya marcó, ¿no? Supuestos. Ahí empezamos. Porque justamente, mirá qué fondo que tenemos. Mirá qué fondo que tenemos, espectacular. ¿Puedo decir que sumamos 33, 34, 35? Que 36? no solamente los supuestos 33, sino que que es el cuadro de Blanes, no fue el primero que se pintó. Es verdad, hay un cuadro anterior a este de Blanes, pero bueno, el de Blanes marca toda una etapa, además está en un momento clave de construcción de identidad nacional, ¿no? Entonces, básicamente es el que tienen, además, la mayoría de los uruguayos en mente. Cuando pensamos en el desembarco de los 33 orientales, la mayoría piensa en esto. Es difícil que piensen en otra cosa, es difícil que piensen en la calle Agraciada, en la calle 19 de abril. Piensan en Blanes y en el cuadro. Algunos no saben que fue Blanes, pero piensan en el cuadro, no piensan en esta imagen, básicamente, que es lo que les viene a la mente cuando recuerdan la fecha. Un cuadro que se pintó como 20 años antes o algo así, por parte de una mujer, además. Sí, es verdad. Creo que aproximadamente 30 años antes se pinta ese cuadro. Este se pinta en 1875, si no estoy mal, por Blanes, que viajó hasta el lugar, fue hasta la playa de la Graciada, incluso trajo arena de la playa para después vender, para de alguna forma financiar esta obra que llevó adelante. Josefa Palacios. Josefa Palacios. Le decían Pepita y fue la autora de la primer pintura de los 33 orientales. Eso fue en 1854 y la de Blanes es de 1878. O sea que hasta ahí hay cosas que es maravilloso, como hay un montón de historias, de mitos, de leyendas. Y no sé, ¿no eran 33, Gerardo? Y bueno, claramente no eran 33, ¿no? La mayoría sabe que el número 33 está relacionado a la masonería, es el grado más alto de la masonería. La mayoría de los integrantes de este grupo de personas que no eran orientales todos, tampoco. Hay una investigación que realizó Barrios Pintos allá por el año 1975, cuando se cumplían 150 años de esta fecha, en la cual él marca que eran aproximadamente, según la investigación que hace Barrios Pintos, 40 los integrantes, eran 21 orientales, 4 paraguayos, 3 argentinos, 2 africanos, y hay 10 que no está claro cuál era su procedencia, ¿no? Pero también hay otras cifras, porque en el momento en cuando hay que pagarle una pensión, ¿no? Se decide pagarle una pensión, empiezan a aparecer diferentes listas. La primera la hace La Valleja en 1828, la segunda la hace Oribe, en donde ya hay modificaciones de nombres, y a partir de ahí aparecen algo así como 16 listas en donde se establecen 59 personas que estarían ocupando estos lugares que nosotros llamamos como 33, ¿no? Pero en realidad hay diferentes versiones. También relacionado con esto de la pensión, ¿no? Ahora fíjate que La Valleja y Oribe, que estaban ahí, sí, claro, obviamente, los dos, no se pusieron de acuerdo en las listas. Sí, hay nombres diferentes. Incluso después hay un nombre, que ahora no recuerdo específicamente cuál es, que aparece cuando sale la primera lista. Esta persona aparece y dice, miren que yo estaba dentro de los 33, y lo reconocen como uno de los 33 y lo agregan después. Es decir, que hay omisiones, hay olvidos, hay diferentes interpretaciones, incluso diferentes versiones de cuál es el momento que llegaron ese 19 de abril a la playa de la Graciada. Algunas versiones hablan de que fue en las primeras horas de la mañana, otras versiones hablan de que fue en las últimas noches, en la última parte del día. Entonces hay muchas versiones encontradas de aquella época. Gerardo, a mí me gustaría preguntarte en qué contexto, capaz que es la parte como aburrida, ¿no? Pero digo, ¿en qué contexto se da este cruce? Pensando en que a veces, es lo que hablábamos ayer, mucha gente no se acuerda de lo que pasó y sobre todo de la significación que tiene esto para, si es que tiene, ¿no? Más allá de la historiografía oficial para Uruguay. Bien.
para los que nos gusta la historia, es una parte divertida esta, la de contar el contexto. Estamos en un contexto revolucionario, ¿no? Para hacer una pequeña línea de tiempo y no ocupar demasiado tiempo, pero tenemos que recordar que éramos colonia de España, que en 1811 comienza la Revolución Artiguista, que Artigas, o el ciclo de la Revolución Artiguista, termina en 1820. Antes, en 1816, habían invadido los portugueses. Y es en ese contexto de un primer momento de revolución derrotado, en el que los portugueses primero y después los brasileños están instalados en lo que se conoció como la Cisplatina, ¿sí? Entonces, este momento del desembarco de los 33 orientales es como el reinicio de la revolución, pero sin Artigas. Claro, Artigas ya estaba en Paraguay. Ya estaba en Paraguay. Es decir, es como una segunda etapa de la revolución sin los postulados artiguistas, ¿no? Ya en otro escenario en donde no estaba claro que la definición iba a ser la independencia del Uruguay. Era un escenario de múltiples opciones, en donde en ese momento una de las posibilidades, pero quizás la más remota, era la independencia absoluta de un Estado. Por eso mismo, esto se produce 19 de abril de 1825. 25 de agosto del mismo año se establece la Ley de Independencia de la mano con la Ley de Unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, es una discusión que está presente hasta el día de hoy, que muchos dicen, bueno, sí, es la fecha de independencia esa, la tomamos como la fecha de independencia, la del 25 de agosto, y muchos dicen, no, porque vos declarás la independencia, pero inmediatamente te unís a las Provincias Unidas, que es quien apoya, porque este proyecto de los 33 orientales nace desde Buenos Aires y tiene intereses económicos detrás también, saladeristas que querían, el primer objetivo era correr a los brasileños, sacarlos en este momento de juego para poder llevar adelante también negocios. Obviamente que hay intereses políticos también, está todo mezclado en este momento histórico, ¿no? Es interesante también contar qué pasa inmediatamente después, ¿no? Cuando desembarcan, la Valleja, liderados por la Valleja de Oribe, uno de los primeros que se adhiere a la Cruzada Libertadora es Rivera, que hasta ese momento estaba con los brasileños. Sí, exactamente. Y es otra de las discusiones históricas y políticas, porque, a ver, en historia hay muchas discusiones que son políticas, ¿no? Y que se van dejando a veces de lado. Pero hay versiones que dicen, bueno, se habla del abrazo del Monzón, cuando la Valleja y Rivera deciden apoyar la causa libertadora. La Valleja en sus escritos deja establecido que él tomó a Rivera y de alguna forma no le quedó salida a Rivera que sumarse a este proyecto. Son miradas que hay respecto a la historia. Después que se produce esto, sí, cada vez más orientales se van a sumar en esta lucha contra los brasileños, que finalmente van a lograr expulsarlos con la ayuda de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y en definitiva, la historia cuenta, parecería que es verdad, porque a esta altura uno no se anima a afirmar del todo la verdadera independencia del Uruguay, ya no como provincia de nadie, llegaría en 1828 o en 1830 con la Constitución. Sí, en general los uruguayos tenemos o sentimos una fascinación por encontrar una fecha. Parece que queremos tener una fecha de independencia, puede ser entendible, pero en realidad hay que mirarlo como un proceso. Es un proceso de independencia, no se logra ni el 1828 ni el 1820, se logra como consecuencia de un proceso en el cual se van subiendo escalones hacia un lugar que, reitero, no era que teníamos predestinado ir hacia la independencia de Uruguay como país. No, sino que en un marco de opciones diferentes, el escenario político va llevando de una forma u otra hacia ese lugar. Si vos me decís, a ver, pero jugate, decime una fecha bueno, es quizás para todos la que menos nos gusta, porque es la más incómoda, la de 1828, porque no hay delegados orientales y están decidiendo sobre nuestro futuro, pero seguramente esa sea la más indicada para decir, bueno, a partir de acá sí seriamente nos vamos a convertir en un Estado independiente. Por algo con el tiempo después se establece o se desea establecerla del 18 de julio de 1830, cuando se jura la Constitución como el momento ese
en el cual sí nos sentimos plenamente independientes. Lo que pasa es que desde el hoy muchas veces tenemos la sensación, la tendencia a desear sentir que siempre estuvo predestinada a nuestra independencia. Y bueno, no siempre fue así, ¿no? Bien, a mí me gustaría, ya que estamos rodeándonos con el cuadro, Sí. ¿no? Y vuelvo a lo que pasó en ese 19 de abril. ¿Fue suficiente este impulso? Es decir, visto a la distancia, digo, sí, ¿no? Pero ¿quiénes estaban esperando del otro lado? Tenemos poco tiempo, pero porque son pocos los que cruzaron, ¿quiénes estaban y cómo se dio esa vuelta? Sí, y fue esta una situación bien compleja y difícil de lograr, ¿no? Porque tenían planificado llegar el 12, estaríamos festejando el 12 de abril y no el 19, por problemas climáticos no lo pudieron conseguir, salieron en 2 chalanas desde San Isidro en diferentes momentos. Y finalmente por este tema de los problemas climáticos es que llegan el 19, los estaba esperando de este lado de la banda oriental, una persona que fue descubierta por los brasileños y se tuvo que ir y le dejó encomendado a otra persona que del otro lado del río había orientales esperando para cruzar, se comunicaron a través de señales de humo para transmitirles que no había brasileños, que estaba despejado y que podían cruzar. Fue toda una peripecia, ¿no? Fue todo muy hazañoso desde ese punto de vista, muy dificultoso aquella cruzada. Tomás Gómez los esperaba con una caballada el 12 de abril, pero al final, como no pudieron desembarcar, tuvo que huir y dejar los caballos ahí. Hay un montón de historias alrededor del desembarco de los 33. ¿Dónde desembarcaron? ¿En la playa de la Agraciada o en la playa de la Graciada? Graciada de grasa. Ese pabellón, si abrimos el plano un poquito, vamos a ver el pabellón famoso, que en este caso lo está sosteniendo Juan Antonio Lavalleja. Hay una historia impresionante detrás, hasta lo de los últimos tiempos. ¿Dónde habrá terminado el pabellón de los 33? ¿Dónde estará? Y bueno, de la manera que se creó. Este pabellón de los 33 es el pabellón de la provincia oriental con la leyenda Libertad o Muerte. Bueno, no sé, montones. Hay mucho, alrededor ¿no? Respecto de este desembarco. Respecto al nombre que tú decías de agraciada, en realidad que tiene 2 derivaciones. La de graciada, o también hablan de que había una joven en los pagos muy linda y que por eso se podía también decir la playa que de la viene Graciada. también que era agraciada desde el punto de vista estético, y también de ahí puede derivar el nombre. Y se puede hablar del feriado, porque no fue de los primeros feriados, del 19 de abril de nuestro país, se va a establecer recién en la Constitución del 19, se puede hablar de cuántos homenajes hay en Montevideo respecto a este 19 de abril, a este desembarco, a la calle 33 Orientales, que algunos consideran que esa calle sola en la Ciudad Vieja es muy poquito para lo que ellos lograron. Hay miles de debates en torno a esta fecha, ¿no? Bien, Gerardo, muchísimas gracias por estos minutos aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Ahora se tiene que ir a dar clase. Rápidamente. Apasionante. Voy y los aburro un rato allá a ellos ahora. ¿Les avisaste que estabas al aire y después ibas corriendo? No aviso a nadie, Gerardo, ¿cómo que se llama el libro de los barrios? Un barrio, 1000 historias. Un barrio, 1000 historias. Súper recomendable. Gracias. Que está divino para conocer la historia precisamente de los barrios de Montevideo. Ahí se van a encontrar también con un montón de sorpresas y de historias preciosas de los barrios montevideanos. Muchas gracias.